es como, no tengo que sentirme culpable por sentir este deseo, porque, o sea, y Nati lo decía en el episodio de ustedes, o sea, el placer lo creó Dios y lo creó porque nos ama y nos quiere hacer felices y eso es bellísimo. Entonces como que cuando yo empecé a gozar de, tengo este deseo de unión, gracias Señor, porque me amas tanto que me lo diste, pero no es el momento, ¿cierto? Y es como gracias, pero no es el momento. Y lo que hago es, no paso la página y meto eso debajo del tapete, sino que intento canalizar ese deseo en demostrarle mi amor de otras maneras. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Las Conflictuadas. Hoy estamos un poquito nerviosas y nerviosos por el tema del que vamos a hablar. Creo que es un tema que no es fácil para nada, pero tenemos esta misión hoy de hablarlo con total honestidad, completa apertura, a de verdad un poco contarles cómo ha sido este tema en nuestra vida, esto que ha implicado, también la forma en la que lo hemos venido interpretando y reconociendo a lo largo de nuestra vida y también como de nuestro proceso de crecimiento como personas y como personas católicas, ¿no? Bueno, esto en realidad surgió como una conversación un poco inesperada que tuvimos Majo y yo con María, que ya la conocen de muchos capítulos que ha venido acá, María Isabel Giraldo, que además es nuestra investigadora y una de nuestras invitadas favoritas. Gracias. Tuvimos una comida muy de la nada, sí, en nuestra casa y dentro de todas las cosas que hablamos, que creo que da para 8 capítulos, este fue un tema que pudimos hablar muy a profundidad y creo que a todas nos pareció una conversación que teníamos que llevar al podcast para que muchas personas más la pudieran oír. Además, pues creo que recientemente y también a lo largo desde que existe este proyecto hemos recibido un par de comentarios y mensajes de seguidoras y seguidores que nos preguntan sobre este tema, que tienen conflictos sobre este tema, porque efectivamente es algo bastante difícil de vivir muchas veces y que muchas veces no lo entendemos del todo, ¿no? Entonces, bueno, como lo dice el capítulo, vamos a estar hablando de la castidad, que creo que es un tema que, bueno, como les decía, es complejo. Y antes de empezar, sí quiero contarles un poquito de cómo esto ha sido en mi vida, y es que siento que muchas veces como que nos hablan de la castidad muy temprano en nuestra existencia como católicas y católicos, como algo que es la única forma en la que se puede llevar una relación como de amor, que esté basada también en los valores católicos y demás, pero como que más se siente como algo que tiene que ser, o por lo menos en mi caso, para no hablarlo como que esto ha sido la experiencia de todos, pero en mi caso siento que no hubo una profundidad de explicarme muy bien la castidad, sino que era la norma, como si yo era católica tenía que ser casta. Y a pesar de que hoy entiendo la castidad muy diferente, en algún momento de mi vida siento que fue una carga muy, muy pesada, que también me hizo como tener varios como conflictos difíciles en relaciones que quise mucho y que pues hoy en día ha sido como todo un proceso, entenderlo, reinterpretarlo, un poco profundizar esto a qué nos lleva o qué es lo que realmente nos pide que seamos. Entonces, bueno, creo que ya durante el capítulo vamos a ir profundizando sobre esas experiencias y vivencias que hemos tenido alrededor de esto, pero por ahora creo que es muy importante empezar con algunos conceptos de lo que es la castidad o el celibato, que creo que muchas veces lo confundimos, ¿no? Sí, para mí creo que ha sido algo muy parecido a Dani, creo que nos ha pasado a todos, y ya incluso el concepto de castidad o la palabra uno la trae a la mesa y no solo para personas católicas o religiosas puede sentirse pesado, o sea, para no religiosos también, porque algo que he aprendido creo que bastante reciente en mi vida
es que la castidad no es lo que asumimos que es. Entonces, creo que es importante aclararlo. Pensamos que la castidad es un sinónimo de celibato. ¿Qué es el celibato? El celibato es una decisión personal o un estado de vida, pues puede ser por unas razones religiosas, también puede que no lo sean, de abstenerse de tener parejas como amorosas, por decirlo de alguna forma, y de tener relaciones sexuales. Y cuando uno le dicen como, ay, pero ¿cómo así? ¿Tú crees en la castidad o vives en castidad? ¿O qué castidad es? ¿Cómo es que no tienes relaciones sexuales? Y punto. Pero no, o sea, eso no es lo que tiene que ver. La castidad, entendida, digamos, desde esta virtud católica y cristiana en nuestra religión, es entendida más como una integración o una comprensión, diría yo, del ser humano como en una sexualidad completamente integral, que no tiene que ver únicamente con el cuerpo, con el deseo, sino también con nuestra trascendencia espiritual como personas, que además no tiene que ver solamente con el sexo, porque todo el mundo está invitado a vivir la castidad y creo que es una forma de pensarse a uno mismo y ver y amar a los demás, entendiendo como no, tú no solamente eres cuerpo y no solo quiero sacar provecho de ti, o yo no solamente estoy en X o Y situación para como sacarle jugo a mi cuerpo, no tiene que ver con esto, sino somos unos seres integrales creados por Dios, claro, como seres sexuales, pero esa sexualidad, digamos que trasciende el tema del sexo. Entonces, este punto de aclarar que castidad no es lo que nos han dicho o lo que hemos crecido escuchando, pensando, es importante. Creo que de pronto lo que mencionaba Dani de una carga tan pesada que ha tenido en la vida, y creo que uno creciendo, sobre todo en la adolescencia, que empieza a exponerse mucho más a hablar de estos temas, es como no, pero como así que castidad, y en mi cabeza al menos era una asociación de castidad es igual a limitarme, abstenerme, y pues hoy en día entiendo que es mucho más, es como una oportunidad de ver y vivir mi sexualidad y la sexualidad con las personas que me rodean de una forma demasiado distinta. Y esto suena muy abstracto, entonces tenemos unos invitados demasiado especiales. Hoy ya pues sabemos que está María Isabel Giraldo con nosotros, pero está también Hola. su prometido, Juan Esteban Correa, porque queremos que nos cuenten un poco más cómo han vivido la castidad en sus vidas, cómo esto ha sumado también para ellos como individuos, pero también en esta construcción de Muchas pareja. gracias, niñas. Entonces queremos darles la bienvenida. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos grabando este podcast y porque hoy mandamos a hacer nuestras argollas de matrimonio. ¡Ay, no! Entonces, esto es muy simbólico. Qué cute. Ay, qué especial. Felicitaciones. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Qué rico, gracias por invitarnos. Estoy muy contento de estar acá. Y uy, tema difícil, ¿no? Tema complejo. Entonces, Tema bueno, denso. vamos a arrancar. Vamos a darle. Con toda. Sí, nada más una cuña rápida. Juan es nuestro primer invitado médico de profesión. Que Médico, tenemos acá en el podcast. pero malo, Eso me parece de los malos. interesante. Porque hay médicos buenos, hay mucho médico bueno, la mayoría, como el 90%, y hay médicos Ok. malos. Yo soy de ese porcentaje, yo soy el del 10% que de los malos, que pasó haciendo trampa, y entonces es importante también tenerlo en cuenta, pero bueno. La honestidad, Sí. ante Siento todo. que ya empezó a decir muchas mentiras, que ya empezó. Bueno, María Isabel, cuéntanos, para ti, ¿qué es la castidad? Ay, Dios. No, tú no eres el que pregunta aquí. Adelante, niñas. Bueno, María Isabel, cuéntanos, ¿no? No, pero bueno, sí, no, poniéndonos un poco más serios. Cuéntenos en verdad, para ustedes, cómo fue esa primera vez que oyeron este término. No sé si lo tienen como identificado en algún momento específico, si fue algo con lo que un poco crecieron, pero también cómo ha sido ese término en la vida de ustedes, qué ha implicado y cómo lo han vivido. Y creo que incluso como pensándolo antes, que creo que uno viene como en un proceso mientras lo asimila, lo entiende. Entonces, ¿cómo fue esa primera vez que fueron conscientes de este término y también cómo, sí, en qué momento llegó? María Isabel es muy profunda y seguramente va a empezar a citar encíclicas, entonces pues, yo quiero empezar para que sea más light y ya después entonces ella remata.
Creo que tiene preparada toda una exhortación acerca de Casti con Nubili, entonces pues ya la escucharemos, pero pues, yo voy a decir un par cosas y después la dejamos allá que nos ilustre a todos. Mira, Dani, que yo sí tengo como ese momento súper marcado. Digamos que mi familia de tradición ha sido católica, pero yo no me sentí católico sino hasta mis 17, 18 años, cuando como que tomé la decisión de serlo, ¿no? Como muy consciente. Y digamos que antes de esos 16 o 18 años era muy pecueca, era un man muy pecueca. Digamos que resumidamente me la pasaba drogándome, me gustaba mucho la droga. Y por el otro lado, pues la vida sexual muy, digamos que no tenía así una vida sexual activa, pero sí, pues sí tenía como mucho consumo de pornografía y de masturbación y estas cosas, y me parecía lo máximo, o sea, no le veía ningún problema. Y también me acuerdo incluso que tenía un amigo que era mayor, con el que yo me iba en el bus, que el man como que visitaba a muchas prostitutas y a mí me parecía una nota, me parecía que tenía mucho sentido pensar que eventualmente para poder vivir la sexualidad pues uno tenía que tener un buen performance, ¿no? Como que la sexualidad es una cuestión de performance, entonces pues la única forma para ser bueno en algo es practicando. Entonces yo dije pues hay que practicar, ¿y cuál es la manera de practicar? Pues con una persona que sepa mucho. Entonces incluso me acuerdo que uno de mis propósitos de año era como yo quiero estar con una prostituta. Digamos que pues como para que se hagan una idea. Wow. Pasan los meses y hay un momento en donde yo voy a un retiro, tengo un encuentro muy fuerte con Dios, muy muy fuerte, y digo como, ok, creo en Dios, o sea, como que me di cuenta que Dios existe y me gusta todo este cuento, quiero conocerlo. Digamos que en ese momento empecé de 0, no sé nada, no he hecho nada, todo patas arriba. Entonces me dicen, bueno, lo primero es que vaya y se confiese, vuelva a comulgar, acuérdese que hay que orar. Yo creo que se me había olvidado el Padre Nuestro, entonces fue como, bueno, reza el Padre Nuestro, o sea, pero de ceros, así baby steps desde el inicio. Wow. Y una cosa, me acuerdo que como que íbamos ahí no sé, con otra gente que iba del retiro de vuelta, y un man me dijo como, bueno, y yo veré, ¿no? Pilas con las chicas ahora, ¿no? Ahora sí le toca juiciarse. Y yo como que, para mí eso ni siquiera tenía que ver una cosa con la otra, entonces yo como, ¿a qué se refiere? Y pues él me dijo como, sí, claro, ahora tiene que pues, ser respetuoso, vivir una vida de castidad. Incluso me acuerdo que me dijo, yo le recomiendo lo siguiente, es una frase de un santo: usted no le pida a Dios una mujer hasta que no le demuestre que usted es un hombre. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere este man? Fuertes palabras. Y ahí entendí pues que esto era todo un gran issue como de la decisión que yo había tomado, y no lo entendía muy bien. Creo que en ese sentido ahorita me identifiqué mucho con lo que dijo Majo en cuanto a que uno no entiende el por qué, ni el para qué, ni el de dónde sacan eso. Si uno piensa que es como una cuestión cultural, como de pudor, como de las abuelas, quizás un poco como de machismo, de falta de liberación sexual, y que hoy en día los tiempos han cambiado y bueno, todo esto. Y también uno dice, no, pues que antes se casaban más jóvenes y no tenían televisión, entonces bueno, no sé, mil cosas de ese tipo como para justificar, ¿no? Pero Claro. creo Total. que el momento en donde ya es el clic y el gran clic, digamos que yo he tenido dos grandes clics en la vida. El primero, y que fue digamos, de donde parte la conversión, fue yo por qué sufro. Como que mi sufrimiento no tiene sentido, yo no quiero sufrir, en la medida que yo sufro mi vida no tiene sentido. Digamos que yo me sentía mucho tiempo así, y después entendí que el sufrimiento tiene sentido. Digamos que no voy a ahondar en eso porque no tiene que ver con el tema. Y ahí me convertí y me di cuenta, el amor hace que el sufrimiento tenga sentido, Dios es amor, bienvenido, o sea, el sufrimiento se vuelve básicamente un apéndice, pero el amor todo lo puede, y es el propósito. Benedicto lo pone de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? En la gran aspiración del hombre. Y la parte de la sexualidad fue entender que la abstinencia era un proyecto de vida, que había un porqué, había una razón, que no es simplemente una imposición de esto no lo puedo hacer porque no nos gusta y ya está, y porque algún abuelito piensa que es malo y usted tiene que obedecer a ese abuelito que llaman papa. No, en lo absoluto, es un proyecto de vida. Esto lo puede hacer, pero mire, esto es algo muy especial que hay que vivirlo de manera organizada, y que seguramente si usted, más que abstenerse, lo vive de una manera por etapas, va a ser muy feliz. O sea, esta puede ser la realización de su vida.
Entonces un padre me explicaba como, mira, hay dos momentos, no sé si ustedes sepan esto lo dice el catecismo, hay dos momentos en donde Dios toca la tierra, en donde Dios se vuelve uno con la materia y habita la tierra y nos habita. Uno es cuando, el más obvio, la misa, ¿cierto? La Eucaristía, están los milagros eucarísticos, en donde literalmente el pan se vuelve carne, y no carne cualquier carne, se vuelve músculo del miocardio, que no tiene el número normal de cromosomas, sino solo tiene la mitad, porque pues solamente es María que es la que dio la maternidad, pero no hay paternidad. O sea, una cosa que científicamente igual no se entiende, ¿cierto? Y se ha comprobado, en ese momento Dios toca la tierra, y bueno, y todos los milagros, etc. Y hay un segundo momento, y es cuando dos esposos tienen un encuentro sexual. Ese es el segundo momento. Entonces me decía, como un sacerdote se prepara casi 14 años, 10 años más los diocesanos y los otros hasta 14 años para convertirse en sacerdotes, y llevan un proceso de oración, de muchas cosas, de sacrificio, de penitencia, de servicio. Asimismo, digamos que no es que nosotros, porque no seamos ni monjes, ni monjas, ni sacerdotes o lo que sea, estamos llamados a menos. Nosotros los que estamos llamados a unirnos en matrimonio, estamos llamados a la misma dignidad, que es traer a Dios a la tierra, y eso se comprueba porque en el sexo, aunque no es su único fin, se puede crear vida. Y digamos que la creación es la característica principal de Dios. O sea, ¿quién más crea sino Dios? ¿Cierto? Entonces es como usted en algún momento va a volverse Dios con la otra persona y va a adquirir el mayor poder de Dios, que es crear. Si usted quiere llegar a ese punto y vivirlo bien con lo que significa, sería bueno que lo viera como un proyecto en donde hay momentos en donde usted quizá no pueda hacer ciertas cosas, pero poco a poco usted no solo, o sea, no porque el cuerpo se desarrolle, digamos, porque obviamente una niña de 14 años puede quedar embarazada y puede quedar embarazada por un niño de 14 años, entonces pueda que su cuerpo esté desarrollado, pero hay muchas otras cosas que hacen falta que usted desarrolle para que usted pueda llegar a ese momento y vivirlo en plenitud, ¿sí? Entonces la invitación era y digamos que la invitación era a vivirlo, digamos como en esa, pues yo le digo etapas o secuencias, no, eso sí, digamos no es como canónico como tal, digamos que yo lo hice así un poco para entenderlo mejor, o segmentarlo mejor, pero pues igual es coherente con lo que dice la iglesia. Pero el punto es entender que hay un porqué, y un porqué es que eso es algo bueno, ¿sí? Eso es lo primero que dice la iglesia, el sexo es algo maravilloso, es algo súper especial, es tan especial y lo va a hacer tan feliz que la idea es que lo viva bien. Entonces creo que en ese momento fue como, oiga, no se trata de si se puede o no se puede, sino se trata que es algo muy especial y muy grande a lo que quizás yo esté llamado. En ese momento incluso yo después fui al seminario porque no sabía si Dios quería que yo fuera sacerdote o que yo fuera, pues tuviera una vida de casado y fuera papá algún día. Fui y se lo pregunté, pero entendí en ese momento que era, bueno, primero no sé qué quiera Dios de mí, pero independientemente de lo que quiera, ambos caminos son como caminos en donde voy a tener una responsabilidad inmensa, no solo conmigo, y la responsabilidad de mi propia felicidad, sino la responsabilidad de muchas personas, ya sea siendo sacerdote y teniendo un montón de feligreses, o ya sea siendo padre de familia y cuidando de un hogar. Voy a tener una responsabilidad muy grande y tengo que lograr que todas mis potencialidades, no solo las físicas, se desarrollen a la par para lograr vivir en armonía lo que significa no solo convivir con una persona, sino entregarme a ella. Entonces creo que eso fue lo que me dijo, sí, efectivamente. Creo que antes de pedirle a Dios una mujer, o antes de pensar en tener sexo y practicar para tener un buen performance, creo que tengo que pensar que soy un ser humano que tiene muchas potencialidades que quizás no las he desarrollado a la par, y pues tengo que empezar en esa carrera. Y llevo 11 añitos desde ese momento, digamos, de esa Semana Santa que me convertí en 2012, a hoy a 2023, como tratando de trabajar en mí mismo. Una de, digamos, bueno, no, ya hablé mucho. Voy a parar para darle el pie a Isa, pero ahí está. Bueno, él fue el que hizo pues la disertación del tema. A ver, yo me tengo contacto con la palabra castidad desde que me acuerdo, porque mi mamá trabajaba en temas de orientación familiar, muy católica, en una familia muy católica, pero ella se enfocaba en enseñarle a adolescentes de esos temas y a padres de familia también. Entonces, desde que tuve The Talk, o sea, mi mamá me invitó a mis, no sé, 8 años a comer a crepes
y a explicarme cómo se hacen los niños. Y desde ahí empecé como el contacto con ese orden de las cosas, ¿cierto? Y yo creo que ella lo hizo muy bien en el sentido de explicarnos por qué, ¿cierto? No era como, es que uno no dice mentiras y ya, sino explicarnos el por qué, el cómo, el que va a ser difícil, el que... Y a medida que fui teniendo mi primer novio, como que fui creciendo, esas conversaciones se volvían un poco más profundas. Claro. Obviamente todo como a su tiempo. Yo estaba pensando como cuando a ti te explican por primera vez, no sé, la humildad, una virtud bien compleja, pues no te la explican con toda la profundidad que tiene. Te van diciendo, ¿cierto? Como empezar con la superficie a medida que vas creciendo y vas viviendo las experiencias que te ayudan a entender esa virtud, pues vas yendo más hondo, más hondo. Entonces yo... Sí, y ahí dime. quería hacer un comentario y es que me parece muy lindo que hayas tenido esa oportunidad con tu mamá, porque creo que cuando uno piensa en entornos demasiado católicos, donde desde chiquitos le dicen a las personas tienes que ser casto, uno se lo imagina pues por un sesgo que hay, no sé, social, histórico, lo que sea. Es como solamente te van a mencionar que no puedes tener relaciones sexuales y te van a exigir ser casto, pero no te van a explicar y ahondar en las razones. Entonces sí. Es como, wow, qué lindo que hayas podido tener esas charlas, porque, o sea, solo hablando de sexualidad, sin ni siquiera meternos en el rollo de castidad como tal, pues muchos no tuvimos esos espacios en los que nos hablaran sin pelos en la lengua del tema. Sí, es todo un tabú, o sea, sí, y mi mamá es la más sin pelos en la lengua, entonces... Por ejemplo, me acuerdo cuando yo empecé a salir con mi primer novio, que fue con el primero que me dio un beso, me dijo, Isa, cuidado con las puertas que abres, porque uno abre una puerta y es muy difícil cerrarla. Que es algo tan gráfico que uno en la práctica, yo, mami, ¿de qué estás hablando? Y yo por dentro como, sí, marica, sí. Y sí, pero o me decía, por ejemplo, yo de Medellín, cuando me iba a fiestas, Isa, no dejes que te rayen los hombres bailando. Yo, mami, ¿qué? Es que eso es lo que pasa cuando los hombres bailan por detrás. Y yo, mami, gas, ¿por qué dices esas cosas? Sí, o sea, súper directa, pero que nota, porque sí. Creo que hace que sea menos tabú. Sí, y pues, obviamente, sí, como que yo tenía mucha información, no sé, como sobre qué era eso, y pues ya en el colegio, que es un colegio también católico, pues también te hablan del tema, pero yo veía que a mi alrededor como que la gente no lo veía como yo lo veía, sino como decíamos, como listo, te dan la orden, tú cumple y listo, esto es malo, tú cumple y listo. Y para mí también fue como muy claro, no sé, como que cuando empecé a tener mi primer novio, como que me pegué mucho del concepto, como de yo vivo esto, pero ya sí me costaba mucho como entenderlo, explicarlo, entonces en la medida en que un novio me presionaba yo no sabía cómo reaccionar, es muy difícil para una niña de 14 años como explicarle eso a un niño de 15 que está reganoso y pues, ¿me entienden? Como que yo no tenía la asertividad, no tenía las herramientas, entonces para hacer una historia larga, pues corta, me empezó a gustar mucho el tema, como a interesarme el tema, a leer del tema, como dije, wow, esto realmente es lindo, pero digamos que estaba viendo la superficie, o sea, la superficie, pero re superficie. Luego, cuando ya empecé a tener relaciones más serias y después de los 20, que yo no sé, yo opino, desde mi experiencia física, corporal, que para las mujeres la castidad se vuelve un tema más luchado después de la adolescencia. Cuando empecé a tener relaciones más serias, dije, pucha, esto se puso duro. Y yo antes lo veía como desde un pedestal, como es que ustedes están tontos que no viven esto y yo tan tesa que sí, y yo con esta super fuerza de voluntad y ustedes son unos débiles. Y dije, aquí empezó la lección de humildad. Y fue un proceso espiritual muy bonito. O sea, a través de confesión como que pude purificar muchas cosas y darme cuenta de por qué lo hacía. O sea, y se me abrió como un mundo de esto es el amor. Y vas a entender qué es el amor. Y eso se conecta mucho con lo que decía Juanes del sufrimiento por una parte, pero
como que yo lo tenía muy idealizado, como, ay, es que espero porque mi futuro esposo, y entonces me voy a guardar para mi futuro esposo, y qué hermoso, y cuando lo conozca, y cuando, no, y entonces ya después, o sea, nada que ver, como que no era eso, no era eso, era realmente una virtud, era un llamado de Jesús en mi vida, era una decisión de todos los días, y yo no vengo acá como a decirle a nadie que haga nada, porque realmente creo que es una decisión, y lo que a mí me fue mostrando la vida y la experiencia de la carne propia fue que Dios quiere para mí la mejor opción posible, siempre. Yo puedo conformarme con opciones medianamente buenas, pero en esa elección me fui dando cuenta de que Él la quería para mí porque Él quería lo más top. O sea, lo más top para mí, su hija amada. Y que yo tenía que querer lo más top para mí. Y que esa elección iba mucho más allá de un futuro esposo etéreo que podía llegar o no llegar. Esa elección iba a cómo yo amaba a otros en lugar de usarlos. Me amaba a mí misma en lugar de usarme o dejarme usar. Y cómo le daba el lugar a cada una de las dimensiones de ese amor y de ese cuerpo y de esa emocionalidad y de esa sexualidad, que finalmente ese es parte del tema central. O sea, que me di cuenta que la sexualidad es como una cosa enorme y el sexo es la punta del iceberg. Y cuando centramos esta conversación alrededor de la punta del iceberg, estamos perdiendo toda la profundidad del ser humano y del amor humano, que bueno, o sea, que como les digo, como lo empecé a vivir en carne propia y empecé a vivirlo de una manera que primero me ayudó a ser más humilde, me acercó a Dios, me empezó, o sea, me hizo ser menos criticona y juzgona de los demás, porque me di cuenta, pues, primero de lo difícil que era, pero como que pude volver a tomar esa decisión ya como una mujer de 22 años, adulta, autónoma, y dije, voy a tomar esta decisión ya sabiendo que la vaina es peluda, o sea, que esto es difícil, pero ya sí teniendo como las cartas en la mesa. Y bueno, ahora sigo hablando. No, yo sí quería como, de pronto también que Majo y yo contemos un poco de nuestra experiencia, que creo que puede llegar a ser bastante diferente de las que ya ustedes han contado, porque... y también de hecho cuando lo estuvimos conversando así en un plan de amigas, pues como que nos dimos cuenta que cada una lo ha vivido muy diferente, pero que de pronto sí estábamos o compartíamos que había sido algo como de verdad de mucho análisis y como que nos ocupó la cabeza por mucho tiempo, como que sí nos exigía un poco de profundizarlo más, ¿no? O sea, en mi caso, mi familia también es súper católica de ambos lados. También tuve esta conversación con mis papás, no me acuerdo bien a qué edad, de pronto también como muy cercano a mis primeros novios o algo así, que me dijeron como exactamente lo mismo, como así se crean los niños, ten cuidado con esto. Pero algo que creo que de pronto fue diferente es que no me lo explicaron como con tanta claridad, o sea... Ellos sí me lo explicaron, como que eso es lo que les ha permitido a ellos tener una relación y un matrimonio muy sano, muy basado en Dios y en el amor, y creo que eso es algo que yo sí me llevé. Pero a la hora de la verdad y de pronto como en ponerlo en práctica, no era suficiente para mí y no me daba como las suficientes herramientas como para tomar buenas decisiones. Además, como poniéndole la complejidad, de que me metieron a un colegio de cero católico, entonces como que yo en verdad era como súper diferente en este tema a todos mis amigos y amigas. Entonces también, o sea, de los momentos más complejos fue que yo estaba cuadrada con una persona en mi colegio, con un man, y creo que absolutamente todo el colegio sabía que él y yo no habíamos tenido relaciones sexuales, porque era como... Obviamente el momento en el que todo el mundo lo cuenta y además es como un logro, y que este man y yo no, porque además llevábamos como una relación súper linda, súper seria, o sea, fue de verdad especial en ese momento, pero todo el mundo sabía, o sea, era como
era muy denso, como que yo cargaba un poco con eso porque yo era muy consciente además de que todo el mundo, pues obviamente no todo el mundo en el colegio, estoy exagerando, pero al menos como nuestro grupo de amigos eran muy conscientes de que él y yo no habíamos hecho eso. Y eventualmente como que sucumbí a esa presión, lo cual fue como, a ver, no me arrepiento, de verdad teníamos una relación muy linda, pero entonces en ese momento fue como, no, yo no entiendo esta vaina, no entiendo por qué, o sea, además me causaba como de verdad mucho estrés, como molestia, no sabía para qué estaba haciendo eso, y como que siento que en realidad mi vida ha sido como muy de, lo entiendo, ya no lo entiendo, lo entiendo, ya no lo entiendo. Entonces, en verdad, una de mis últimas relaciones como más importantes, pues no estábamos en castidad. Esto es muy raro estarlo hablando tan abiertamente, pero vamos con toda. Pues no estábamos en castidad, teníamos una relación muy linda, y en algún momento pues yo como que me volví a acercar con este concepto, estaba en unos grupos católicos y estaba amando como lo que estaba sintiendo y lo cercana que me estaba sintiendo de Dios, y decidí otra vez estar en castidad. Y esto fue muy complejo porque ahí estaba cuadrada muy feliz con una persona que pues obviamente no entendió esta decisión mía como de la nada, y esto implicó que terminamos. Y fue muy duro, o sea, fue una terminada como de verdad que creo que ninguno de las, no, estoy segura, ninguno de los dos la quería. O sea, fue como por esa razón. Y en mi corazón yo era como, no, en verdad sí es una decisión que tiene sentido, Dios como que me está preparando para algo, yo creo que sí necesito hacer esto. Pero la realidad de las cosas es que esta persona y yo terminamos, y después de eso como que fue tan dura la tusa que en realidad me llevó como por un camino de, ¿será que esto sí es lo que necesito en mi vida? ¿O tengo que entender el tema de la sexualidad mejor? Y llegué a un punto en el que, al contrario, llegué como a, la sexualidad sí es algo que hay que ponerle cuidado, sí es algo a lo que siento que hay que ponerle atención, y la vivo como cero en libertinaje, por así decirlo, pero sí me relajé y sentí como, en verdad sí, no tengo que llegar a ese extremo. Entonces, bueno, ha sido como todo un proceso. En este momento, honestamente, todavía no lo he terminado como de conciliar otra vez en mi vida, no es lo que estoy buscando como en mi próxima relación, aunque me gustaría como que fuera un pilar de mi próxima relación porque entiendo lo importante que es, pero también es algo que creo que esto es una experiencia común a muchas personas, y es que en el mundo en el que vivimos hoy en día, también llegar a compartir eso con alguien es muy difícil, y esto tiene que ser una decisión de dos, ¿no? Como no puede ser yo de un lado decir como yo quiero esto y que la pareja con la que estoy pues no lo quiera, porque es muy difícil como mantener esa decisión de un solo lado. Entonces, bueno, esa es la historia. Yo creo que todas las historias en esto son muy complejas, cada quien las vive de forma muy personal. Yo les digo una vaina, y es que hasta el día de hoy no he logrado terminar de entender e interiorizar la castidad. Digamos que ya al menos sé que no se trata para nada de un tema de abstenerme y de prohibiciones. Ya eso, digamos, al menos lo superé, vamos, ahí vamos. Sé que tiene un propósito de poder vivir mucho más como esas versiones de nosotros que Dios quiere que seamos. Como solteros, en pareja, en todas las dimensiones. Es como que yo me imagino a Dios pensando como en verdad es que yo quiero que vivas la vida como mucho más profunda y con mucho más amor, y no quiero que por momentos de ganas, de descontrol, de tragos, de, bueno, en fin, mil cosas que puedan pasar, que caigas como en que el sexo solamente sea sexo. Y creo que eso ha sido como de mis conclusiones más importantes en este camino de vivir la castidad o de intentarlo. Bueno, no sé muy bien en qué estoy, pero es como en ninguna circunstancia, la verdad, para mí, como si me soy honesta, el sexo va a ser solo sexo. Tiene un peso y una dimensión que yo la siento. O sea, en momentos en los que he estado ahí, no me siento del todo bien. Creo que hay veces que ha caído más como de un lado de culpa moralista de la sociedad y de no sé qué, pero al final la dimensión real de un dolor que se genera como en el corazón es como de, creo que esto no se siente bien, no es lo que quiero en mi vida.
Creo que ahí es el stage en el que estoy después de muchas dudas y de definitivamente como pensar mucho esa presión de la Sí, sociedad, como de total. una liberación sexual que siento que no está mal del todo, porque tal vez esa corriente de liberación sexual ha permitido que hablemos más de sexualidad y de sexo, incluso dentro del mundo católico. Entonces creo que tienen cosas muy buenas de abrirnos al cuerpo, hablemos sin pelos en la lengua, o sea, uno solo decir la palabra sexo en un podcast, pues que nota que se puede hacer y no hay rollo al respecto. Pero wow, no, o sea, estoy en el camino, estoy leyéndome un libro de teología del cuerpo que pues está totalmente conectado con esto y todavía me cuesta, hay cosas que me chocan Majo, mucho. hay un tema muy bonito. Tengo muchas cosas que decir de todo lo que ustedes dijeron y muchas gracias por compartir. Pero rápidamente voy a decir que todo eso que tú dices de las presiones que hay por lado y lado, o sea, creo que lo que uno tiene que buscar es tomar las decisiones con la mayor libertad posible. Y con el mayor amor posible, pero amor no de corazoncitos y bonito, del amor propio de lo que hablaban ustedes en uno de los pasados podcasts, sino verdadero amor. Y además de ser una virtud, también es un fruto del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con eso? A que también surge de una vida de oración y es algo que se debe vivir, creo yo, y pues así lo he resignificado, digamos que lo he purificado, no desde, como que le he cambiado el enfoque desde la culpa, el de lo que se puede y no se puede, a un sí gigante, un sí enorme de Dios para mí. Y ese sí lo encuentro en diálogo con Él, porque yo no voy a encontrar un manual acá de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque no se trata de eso, sino que se trata de amar, y eso solo me lo puede decir Él y me lo puede indicar Él. Y es en la medida en que yo paso tiempo con Él, lo conozco, hablo con Él, en que descubro ese llamado particular para mí, porque ese llamado a la castidad en cada persona se concreta, creo, de una manera totalmente distinta. Y en la medida en que, qué alegría que estamos en un siglo en el que esto puede ser una elección que nace puramente del amor, y que Juan Esteban y yo tomamos esa decisión el uno por el otro sin conocernos año tras año, y ahora lo hacemos conociéndonos y lo seguiremos haciendo por el resto de nuestra vida, sin que nadie nos esté diciendo que vamos a hacer una cosa u otra, y que si no vivimos de una manera u de otra nos va a pasar algo. Obviamente sí hay información de ambos lados y pues podemos hablar un poquito de qué mitos hay, tanto desde el lado como del libertinaje como desde el lado represivo de la sexualidad. Pero qué gozo y qué paz saber que soy yo en mi plena libertad de mujer, que podría estar haciendo lo que me diera la gana, quien decido amar de esta manera. Yo quería decir algo con lo que dijo Majo que me pareció súper interesante y que retomó Isa como su idea. Y es que yo sí creo que es muy importante sanar la culpa. O sea, creo que en la medida que uno no sana la culpa que a veces puede haber, no sé, recibido de manera generacional, es más difícil vivir la castidad. Incluso acá, ya que ustedes han sido como muy valientes para compartir, yo también les comparto que a veces con Isa, pues igual ha habido momentos difíciles en donde se nos van las luces y sacamos aquella bestia interior. No. Pero sí, hay momentos ahí muy fuertes en donde es como, bueno, ya, olvidemos todo y tengamos hijos y nada, y sexo, y se acabó. Y como que después nos vemos y siempre había a veces una primera reacción de no, somos unos cochinos, me tengo que cortar la mano, y eso no es así, y eso hay que tener cuidado porque hay que entender que también es algo que Dios nos dio y que es hermoso, ¿sí? Y que Él lo quiere, Él lo desea. Lo que pasa es que Él, como todo papá, quiere que su hijo maneje el carro cuando está seguro que ya sabe manejar, no que un niño de 10, o sea, un niño de 10 años uno no le entregaría un carro y no le diría como listo, arranque en la autopista porque uno sabe que va a terminar mal. Entonces es lo mismo, esto está bien, pero simplemente no es el momento. Y el hecho de que no sea el momento, y acá creo que eso es muy importante, les voy a poner un ejemplo, porque para retomar también un poquito lo que dijo Dani, y es, ¿cuándo es el momento, no?
porque más allá de pensar el matrimonio como una barrera, como un 2, 3 por mí, me Venga. casé, ahora sí, que se venga lo que se tenga que venir, pensar realmente como si no hubiera el matrimonio. Imagínense que no hubiera el matrimonio. ¿Cuándo sería el momento en donde uno podría decir, ya, tengamos sexo porque como pareja estamos listos? Entonces, les pongo el ejemplo de Isa y yo. Nosotros estamos a menos de 3 meses de casarnos. Ya llevamos 3 meses de relación, digo 3 años de relación. ¿Por qué no? Una leve diferencia. Porque no empiezan desde ya, igual ustedes se aman, ya están comprometidos, sus familias se conocen. ¿Por qué no? O sea, porque era lo que decía Dani. Yo tengo un novio, lo amé muchísimo, porque hubo una cosa ahorita que dijo Isa que yo quiero que entiendan el matiz, y era como esta parte de esa palabra de usar al otro. Que siento que suena muy feo y que alguien puede decir, pero oiga, un momento, alguien que esté escuchando diga, pero oiga, un momento, yo llevo con mi novia 5 años, yo la amo, yo en ningún momento estoy pensando en usarla, yo, mejor dicho, trabajo y le pago la universidad y ella, no sé, una vez me enfermé y me cuidó la diarrea 10 días, lo último que yo haría o pensaría es usarla, nosotros nos amamos porque no podemos, ¿cierto? O Dani decía, yo amé a este pelado, lo quise muchísimo y no, o sea, él me decía, ¿por qué no se puede? Yo simplemente le decía, como tomé una decisión, pero no se puede y punto y se acabó. Entonces, yo creo que más que usar a la persona, es una cuestión de que el sexo tiene una función unitiva. Y yo no sé, pues no sé, creo que es una perrogrullada lo que voy a decir, algo que es totalmente obvio. Esa Pero de palabra. todas maneras, me voy a tomar el atrevimiento de explicarlo porque creo que hoy en día, Ni siquiera no lo entiendo entendemos. Qué pena, el qué pena. concepto. Estoy practicando O sea, para el nunca había podcast. oído esa palabra. Es como Básicamente una es- obviedad. Sí, es una novedad. Ok. Ah, ok. Y el sexo tiene un factor unitivo muy grande. O sea, piénsenlo lo que es estar desnudo enfrente de otra persona. Piensen lo que es recibir besos de otra persona, unirse con otra persona. ¿Qué es lo que hace cuando cuando uno está saliendo? Uno dice, oye, qué chévere ir a dormir a tu casa, qué rico vernos todos los días. Sería súper especial que pudiéramos compartir cosas muy privadas como un desayuno, la ducha. Me gustaría conocer tus secretos. ¿Sí? Todo o sea, la relación, el amor siempre busca más amor. El amor es infinito y siempre está buscando que uno se una más y más y más y más a esa persona. Y pues el sexo es una expresión de eso y tiene un factor unitivo muy fuerte. No solo en lo psicológico, no solo en lo emocional, sino obviamente en toda la parte biológica. Entonces, ¿a qué lleva? Pues a que el día de mañana si tú te partes una pierna, yo te voy a cuidar. A que si tú no tienes plata, yo te voy a dar todo lo que yo tengo. A que yo voy a estar incondicionalmente para ti. O sea, la idea es que precisamente ese es un camino en donde yo te expreso algo que yo siento de una decisión que yo he tomado y para la cual voy a, digamos, dar mi vida por ella. O sea, si el día de mañana llegásemos a estar en una situación en donde por alguna razón nos van a robar, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti porque te amo y porque he decidido que tú eres todo en mi vida. ¿Sí? Y el sexo quizás es una manera física y una de las maneras más bonitas, especiales, sinceras, trascendentales, póngale todos los adjetivos que quieran, de expresar ese sentimiento y llegar a esa unión de decir, te voy a poner primero a ti en la enfermedad, en cualquier momento, en la quiebra, y esos son los votos nupciales finalmente. O sea, ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿y por qué no tienes sexo ya? Y yo les digo, porque yo no sé si en este momento yo pudiese realmente de corazón decirle a Isa, mira, estos son los votos nupciales y yo estoy seguro que los voy a respetar. Que te va a ser fiel el resto de la vida, no lo sé. O sea, usted me lo preguntan ahorita 3 meses de casarme, me parece que son cosas muy difíciles. Nosotros hemos estado haciendo un curso prematrimonial 1 año, preparándonos, y cada vez que más yo pues soy médico, ya lo dije, yo trabajo en cuidado paliativo, veo a personas que fallecen todos los días, y no son raros los casos en donde mamá de 30 años con 2 hijos y de repente cáncer de seno, y quimioterapia 5 años y fallece. ¿Sí? O no sé, metástasis a cerebro y queda postrada en cama y a cuidarla el resto de la vida, con lo que implica eso, renunciar al trabajo, los hijos, entonces cómo nos organizamos, estar en citas, cargarla, ven yo te cambio el pañal, ¿no? O sea, es que puede ser lo que sea. Entonces realmente es decir,
yo estoy dispuesto y tengo como la acérrima decisión de unirme a ti para prometerte que te voy a amar. Yo creo que esa es la pregunta. Si uno creo que una persona que no crea en la iglesia, que es musulmán, incluso una persona atea, que diga sí hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que uno conoce gente así, conoce gente que vive en unión libre 50 años y el señor y la señora se cuidaron y se amaron toda la vida. Yo creo que eso en sí, por ejemplo, y eso siempre. antes era como en un momento la iglesia validaba los matrimonios hasta cierto punto, porque antes era muy difícil, entonces se casaban incluso solo habían unos testigos y ya, no era como todo este evento social que es hoy en día, y ya después eso fue cambiando, incluso un tiempo que se casaban porque el rito lo celebran los esposos y el padre hace de testigo, pero los que se casan son los esposos, el que celebra el rito no es el sacerdote. Claro. Entonces, bueno, eso la iglesia en ciertos momentos ha cambiado, pero yo soy capaz de prometerle eso a otro ser humano. Yo creo que si nos ponemos la mano en el corazón, pues todos decimos como, oiga, tal vez no, tal vez yo soy egoísta, tal vez algo tan sencillo como, tal vez mi proyecto de vida es querer ir a hacer una maestría a otro país y yo no estoy seguro si pueda seguir en esa relación otros 2 años y renunciar. Por ejemplo, ahorita Isa se va a una maestría. Y si Isa ahorita se va a la maestría, a mí me tocará renunciar a mi carrera como paliativista, siendo especialista, estando en el segundo año, faltándome un año para especializar, para terminar. Y Isa me diría, tenemos que irnos. Yo estaría dispuesto a decir, hey, voy a aplazar. Y son preguntas que uno se tiene que hacer y ser, es como, yo estaría dispuesto a, hasta cierto punto, sacrificar mi proyecto de vida por la otra persona. O piensen ustedes, sobre todo como mujeres, y esto es algo también que hemos hablado mucho como Isa, como mamás. No hay dudas que obviamente la maternidad es un periodo en donde hay un imbalance muy grande entre el hombre y la mujer, y a la mujer le toca pues hacer un esfuerzo inmenso, ¿no? Y no estoy diciendo que el hombre también no le toque, pero pues en comparación es mínimo. Entonces, la mujer está dispuesta a decir, ok, yo estoy dispuesto, y no estoy diciendo que se quede a la casa, ni que se tiene que quedar en la cocina, ni que se tiene que poner a criar a los hijos, pero de todas maneras, simplemente el hecho de 9 meses pasar por muchos cambios fisiológicos, Sí. bueno, muchas cosas para decir, listo, sí, yo voy a tener a nuestro hijo y voy a aplazar mi carrera, pudiendo ser quizás la super, hiper, mega, lo que sea, y no puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Entonces yo estoy lista para decir, yo estaría dispuesta a dejar mi carrera, mis comodidades, mi dinero, todo por ti. Creo que es una pregunta muy grande, entonces creo que en ese sentido, pensándolo desde la manera unitiva, no es que uno cuando le diga a alguien, oye, yo quiero tener sexo contigo porque siento que te amo, es que lo esté usando. No necesariamente, es que creo que está prometiendo más de lo que es capaz. Y está bien porque todos caemos en eso, porque obviamente cuando uno está enamorado uno siente como, oiga, obviamente yo por ella voy a dar la vida, ella va a ser la mamá de mis hijos. Pero cuando uno lo piensa en realidad y uno le dicen, bueno, sí, transfiérale sus 80 millones de ahorros que lleva ahorrando desde los 10 años a ver si usted es capaz y olvídese esa plata para que esa persona, no sé, pague su deuda en el ICETEX. Uno dice como, uy, ya no sé si estoy tan dispuesto a amarlo. Entonces, ese factor unitivo que te empuja a decir, listo, voy a dar mi vida por esta otra persona, pase lo que pase, venga lo que venga, no estamos listos. Entonces creo que es responsable decirle a la otra persona, te amo, quiero conocerte, soy una persona egoísta y no está mal porque todos lo somos, quiero crecer en ese amor para algún día prometerte que o sea, vas a ser mi vida y te voy a entregar todo, pero mientras tanto pues no tengamos sexo, porque si hacemos eso obviamente vamos a comprometernos en sentimientos, en emociones, en todo, y después la ruptura va a ser hiper dolorosa, porque va a hacer sentir que te vienen engañando y que te dijeron, eres el amor de mi vida, y después es como, no, tal vez no, simplemente quise hacer un viaje a otro país y acá se acabó todo. Si estás disfrutando de este contenido, recuerda seguirnos en redes sociales como Las Conflictuadas, darnos like y también compartir con otras personas, amigos, familiares que creas que están pasando por estos conflictos y dilemas solos. Estamos siempre abiertas a nuevos temas, a nuevos dilemas, así que si tienes algo que te está conflictuando, escríbenos y encontraremos la manera de poder abordarlo. Gracias por escucharnos. Yo estoy muy conflictuada en este momento. Estoy demasiado conflictuada porque creo que ese es como uno de los puntos más densos que me ha pasado mucho, como siempre que pienso en la castidad, y es como, en verdad, qué tan malo es tener
relaciones sexuales con alguien que no sea mi esposo. Digamos, si hay amor y es un amor genuino, verdadero, que uno lo dimensione mal o no, lo que sea, como que creo que es algo muy humano. Entonces eso es como un punto que igual me cuesta todavía, me cuesta mucho, o sea, ya tengo muy claro que con personas que no amo o que no estoy como en una relación basada en el amor, el sexo hace daño, no lo tengo tan claro en una relación donde hay amor. Pero algo que a mí me ha ayudado más como a pensar la castidad, saliéndonos por un segundo como de esta idea de la castidad para vivir en pareja o pues como apuntándole al matrimonio, es cómo esto cambia mi forma de relacionarme conmigo y con el resto de las personas. Yo cuando empecé a entender un poquito más de la castidad fue por una persona que quiero demasiado, que empezó como a investigarlo, entenderlo, me contaba y empezó a esforzarse mucho de verdad por practicarlo, y me acuerdo perfectamente que una vez me dijo como, oiga, ya, la verdad es que a mí no se me ocurre mirarle la cola a una vieja en la calle. Como que, o sea, a mí no se me pasa por la cabeza, y antes era una reacción instantánea. Hoy en día es tan loco que soy consciente de que yo no estoy mirando el cuerpo de las mujeres por la calle. Suena algo muy bobo, pero creo que es como la castidad lleva a que uno genuinamente no esté como usando a las demás personas, no en este sentido malo, súper grave, no, pero usándolas como en solamente te veo como una persona, pues no digamos objeto porque ya eso se escala, suena muy feo, pero como una persona que está buena o que puede llegar a darme placer o que le da placer a otros hombres. Y así como uno ve a las demás personas, creo que afecta un montón, conectándolo con todo este tema de autoconcepto, autoestima, amor propio. ¿Será que yo a veces me veo solo así? Como que importo porque soy linda, tengo buen cuerpo, no buen cuerpo, y entonces un montón de rollos que afectan en el día a día del relacionamiento con uno y con las demás personas. O sea, a mí por ese lado me ha hecho mucho más clic la castidad, como no asociarla al tema de las relaciones sexuales, sino al tema de cómo puedo de pronto ver con más amor a las demás personas. O sea, es que es desde a los papás, a los amigos, al potencial algo, al man de la fiesta. Que pues, o sea, si seamos honestos, pues cuando uno no está en castidad, que por ejemplo yo pues si soy honesta no vivo en castidad, yo sí veo muchos manes y digo como, uy, la verdad está churrísimo ese man, le quisiera dar besos y ya, pero es un reflejo de esa no Excelente castidad. pregunta, ya te la contesto porque sé que vi que querías que te la contestara, ya no te la contesto. No te la voy a contestar, no es una pregunta ni siquiera, pero sí tengo algo que es muy importante para decir, estoy totalmente en desacuerdo contigo. Wow. Y quiero decir esto porque creo que es muy importante que muchos hombres oigan esto. Yo tengo amigos que son así como tu amigo, que el man seguramente es un 10 y el man básicamente hoy en día es un ángel, y el man solo le mira a los ojos a las mujeres. Yo no soy así, no he sido así, llevo 11 años viviendo en castidad, yo soy morbosísimo, pues me siento orgulloso de eso, pero yo sé que a mí eso me cuesta. O sea, yo no soy ningún ángel, me sigue costando full. Por ejemplo, yo me di cuenta que a mí no me sirve, yo no puedo tener Instagram, y esto no digo que nadie tenga que hacerlo, ni que se lo recomiende, pero yo, Juan Esteban Correa, no puedo tener Instagram, porque yo sé que si en mi feed me salieran chicas, fallaría, me costaría un montón. Entonces yo creo que sí es verdad que la pureza te transforma tu mirada, transforma la manera en que tratas a las personas, pero hay otras personas, quizás no tan santas como tu amigo, en este caso yo, que pues realmente no mejoramos en esa parte, seguimos siendo muy frágiles, pero yo creo, y esto es lo importante, y por eso creo que es importante decírselo a los hombres, que la castidad es como quizás después de la humildad la mayor virtud que nos da nuestra identidad como hombres, que es la capacidad de, a pesar de tener todos estos impulsos loquísimos, vergonzosos, muchas veces hasta un poco patológicos y enfermizos,
es poder decir, yo soy un hombre, yo me controlo a mí mismo, yo me domino, esa vieja está buenísima, pero yo la voy a respetar y yo voy a tratarla como un ser humano, a pesar de que en mi cabeza tengo solo malos pensamientos y malas intenciones. Entonces, esa capacidad yo siento que es como ese guerrero de antaño, ese man que se subía como un caballo y se iba a conquistar otros lugares y era como este gran hombre del que todo el mundo hablaba bueno, es eso, pero en el corazón. Entonces, ciertamente es algo que da la gracia, seguramente eso lo tienen los sacerdotes y hay muchos hombres que son así, excelente. Para los que no y somos de carne y hueso y si nos sonríen ahí mismo queremos hacer cosas malas, no es el punto. El punto yo creo que es saber que uno se puede conquistar y se puede conquistar precisamente pensando en yo tengo un proyecto de vida que es amar y ese amar parte desde mí, desde mi pareja o aun si no la tengo, partir de amar al otro y decirle, oiga, yo sé que usted es un hijo de Dios y aunque en mi naturaleza siento muchas cosas malas, no voy a tratarlo de otra manera. Creo que de hecho es el mayor, no sé, en ese sentido me siento muy feminista y me encanta, porque creo que es el feminismo que me enseñó Jesús. O sea, yo creo que María Magdalena pues era una chica muy linda y no me parecería nada escandaloso pensar, aunque me excuso con los apóstoles si me están escuchando, que alguno debió haber dicho, yo le quiero dar besos. Sí, no lo menos. Pero de todas maneras, se dieron cuenta cómo Jesús trataba a María Magdalena y dijeron como, oiga, así se trata una mujer. Yo voy a tratarla como él la trata, ¿sí? Y su belleza no me va a volver, no va a ser lo único que yo vea, sino que voy a ver más allá y en la medida que la conozco, la aprecio y me doy cuenta del corazón que tiene, pues se puede volver una amiga, se puede volver una gran consejera, se puede volver una maestra de vida. Y yo creo que eso rezarse mucho la relación entre hombre y mujer, que a veces se vuelve esa frase de los hombres no pueden tener amigas porque, sí, creo que es bueno saber conocer nuestra naturaleza, no tener miedo quizás a veces a aceptarla, pero saber que tampoco es una justificación y que uno puede hacer algo a partir de eso. Entonces, nada, quería dejar ese comentario ahí, perdón. Sí, me encanta lo que dijiste y de hecho ahí cuña. No es que esto se haya mantenido así por siempre y para siempre para mi amigo. O sea, esto les cuento como que pasó en un instante de su vida que seguro estaba mega enchufado y con la virtud, pues, fue pucha saliendo por todos los poros de su ser, que estaba como en verdad, no veo ese lado como de solamente sexualizar a la mujer. Ya después no tanto. Pero sí creo que algo que hemos hablado en otros capítulos y es la virtud y la santidad no reemplaza la humanidad. Es decir, no vamos a dejar de ser humanos débiles, de en unos momentos flaquear demasiado en la voluntad, de no vivir la castidad en cada minuto, segundo absoluto con todo el mundo en la vida. Eso no va a dejar de pasar porque somos humanos y por eso es que necesitamos a Dios. Entonces me parece muy cool ese comentario que hiciste. Creo que igual no solamente es en los hombres, sino también en las mujeres, porque pues si digamos como ese tema del deseo sexual y de etcétera, pues está también muy marcado en las mujeres. Yo quiero responder también a todo esto que dijiste antes, que me pareció súper interesante. A mí me ha servido mucho como esa distinción de la vivencia de la castidad entre vivirla, o sea, como el no quiero usar al otro, que siento que ese deseo de usar al otro es malo, ¿me entienden? Como cuando uno ve un man que no tiene nada que ver con uno y uno dice, sí, cierto, como que, es un deseo de uso, de usar al otro para yo obtener placer, ¿cierto? Y uno muy distinto es el deseo que tengo con mi novio, a quien amo, a quien, ¿cierto? Como que tengo una relación, que quiero estar con él, quiero unirme más a él. Y esa distinción me ayudó mucho porque como que a veces creo que la comprensión negativa de la castidad sale de que la metemos como en la bolsa de los demás pecados. Entonces voy a dar un ejemplo con algo que a mí me cuesta mucho, que es la crítica del chisme. Cuando yo siento el deseo y tengo un pensamiento de, esta persona es esto y esto, eso es negativo, eso está mal, eso va contra el amor de Dios, Dios no quiere que yo piense eso, ni que yo
desee esas cosas, que yo tenga ese tipo de emociones por las personas. En cambio, cuando yo a Juan Esteban y digo, pucha, está divino, le quiero dar besos y etcétera, Dios ama que yo piense eso, porque Él creó ese deseo en mí, porque es mi deseo de unirme, de crear vida, o sea, de replicar el amor de la Trinidad con otro, que realmente eso es lo que es la sexualidad. Entonces, como dices, la sexualidad va mucho más allá de si sexo o no sexo, va a que yo le puedo dar besos a Juan Esteban queriendo usarlo y importándome un bledo de él, y estoy no siendo casta, y pues puedo ser casta en cosas súper sencillas que no tienen nada que ver ¿cierto? Con lo físico. Entonces como que a mí me ha ayudado mucho a distinguir eso, porque es como, no tengo que sentirme culpable por sentir este deseo, porque, o sea, y Nati lo decía en el episodio de ustedes, o sea, el placer lo creó Dios, y lo creó porque nos ama y nos quiere hacer felices, y porque Él ama la sexualidad y hace parte de su diseño. O sea, si no, pues no nos hubiera hecho así. Si eso fuera simplemente razón de pecado, pues nos habría hecho como plantas y ya. Pero no, o sea, lo decidió porque es un reflejo de lo que Él también es. Y eso es bellísimo. Entonces como que cuando yo empecé a gozar de, tengo este deseo de unión, gracias Señor, porque me amas tanto que me lo diste, y gracias por ponerme a este hombre al frente que me genera estas cosas, porque además de ser lindo es bueno y es santo, pero no es el momento, ¿cierto? Y es como gracias, pero no es el momento. Y lo que hago es, no paso la página y meto eso debajo del tapete, sino que intento canalizar ese deseo en demostrarle mi amor de otras maneras. Y eso lo he vivido tan fuerte, y, o sea, lo hemos vivido muy fuerte, que es como que, queremos esto otro, salgamos a caminar. Y en esa salida a caminar tenemos las conversaciones más hermosas y profundas, donde nos sentimos súper amados por el otro, porque es todo ese deseo siendo canalizado de una manera que se corresponde a nuestro momento de vida. Entonces, simplemente resaltar, sexualidad y sexo súper distintos, la castidad abarca mucho más que el sexo, y dos, que el deseo que hay detrás es muy bueno, lo que lo diferencia de otro tipo de, entre comillas, pecados, donde no, el deseo que hay detrás o las emociones que hay detrás de una crítica, de un chisme, pues no son buenos, y Dios no las quiere. Esto sí lo quiere, solo que lo quiere ordenar, quiere ayudarme a ordenarlo. Eso me encanta que lo hayas mencionado, porque creo que uno de los misconceptions o, ¿cómo se dice?, malinterpretaciones que hay alrededor de este tema, y que creo que es uno que conlleva mucha carga emocional cuando uno como que abiertamente dice que quiere la castidad, es esto, como que de alguna forma la etiqueta que te pone encima es como eres una puritana, ya entonces todo este tema sale como de la ecuación y no va a ser parte de tu vida, la sexualidad, ni el deseo, ni el placer, y ni nada de eso. Creo que eso es algo que me pareció muy lindo ahorita que lo mencionaste, el capítulo de planificación natural, para que las personas que lo quieran oír lo oigan. Ahí también hablamos un poco de eso, y ambos lo han mencionado bastante, que el sexo y la unión que eso genera en la pareja es algo que también Dios busca que pase, como que es algo que en el momento adecuado, según lo que también han dicho ustedes, en el momento adecuado tiene un poder muy grande dentro de la pareja. Entonces no es solo buscar procrear, que creo que eso también es otro misconception. Entonces no, cuando las personas están en castidad, cuando ya tienen relaciones sexuales, es solo para procrear, pero no, en realidad el placer es un componente también muy lindo y muy importante dentro de lo que Dios quiere y busca para esos espacios. Y creo que eso es como de los mitos que sí creo que me parece espectacular poder hablar acá y como profundizar mucho más, que incluso, y de hecho creo que esta es una pregunta porque con todo lo que están hablando me surgió. Según entiendo, la castidad es algo que uno pues obviamente también va a estar viviendo incluso durante el matrimonio. Ahora, con el componente de estar teniendo de pronto una vida sexual activa, pero con toda la necesidad de
darle mucho sentido y como de igual tener esa conciencia de lo que implica dentro de la pareja sin desorganizar de pronto todo el proceso que se ha venido trayendo. Creo que eso es algo que me está pareciendo muy lindo de esta conversación, que no había entendido hasta este momento, así que gracias. Pero esas misconceptions que yo creo que están muy atadas a no entender bien el concepto, de pronto son las que nos cargan más de culpa, de miedo, de estrés a la hora de tomar esta decisión, y a veces no saber, pues sí, cómo darle estos límites o este alcance a lo que en realidad es la castidad. Sí, y simplemente una notica, algo que dijo Majo ahora, y es, no lo pienses, o sea, no se hagan la pregunta de por qué es malo. Pues, no sé, desde mi punto de vista hay gente que le sirve esa lógica. Yo me pregunto qué es mejor. Desde todo punto de vista, y analizo todas mis dimensiones, pero también, solo quiero hacer otra anotación, eso no es de cabeza solamente, como que hay que pasar las cosas por el corazón y hay que pasar las cosas por la oración. Entonces también, pues Dani lo decía, a veces lo entiendo, a veces no lo entiendo, a veces lo entiendo, a veces no lo entiendo. No lo puede entender de pe a pa, o sea, y me ha pasado 1000 veces, como que lo tengo clarísimo, pero la práctica es otro rollo, y de cara a Dios es otro rollo mucho más lindo, porque cuando quitas esa culpa del deseo, porque entiendes que el deseo no es, Dios no lo odia y está bien, No es malo. empiezas a vivir todo con mucha más libertad, y pues de cara a Él, y no de cara a lo que los otros piensen, y no de cara a tu yo del pasado que te está juzgando, y no de cara al mundo que te está exigiendo que vivas unas cosas u otras. Entonces, como no hacerse la pregunta como ¿por qué está mal? Pero alguien que me diga ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal? Quiero entender por qué lo otro es mejor, o por qué de pronto Dios me está llamando a algo distinto, y preguntárselo a Él. Me encanta. Está demasiado bueno y aplicable a muchas cosas de la vida. Creo que a veces uno le apuntas por el lado de lo malo, pero de pronto no es por ahí el acercamiento, y por ahí de pronto tampoco le va a entrar a uno mucho. Y el tema de la oración, que ya lo habías tocado y quería volver a traerlo a la mesa, y es, muchas veces creemos que Dios nos está pidiendo que hagamos esto solos, ¿no? Entonces es como me toca ser casta, y yo sola estoy metida en este rollo, y es como no, el man no quiere que hagamos nada solos, todo quiere que lo hagamos es con Él, y precisamente porque es una virtud, porque lo podemos lograr con demasiada oración, esto, y no sé, ser humildes, y bueno, demasiadas cosas de la vida, no solo en castidad, pero hay que pedir demasiado la intercesión del Espíritu Santo. Eso lo he hablado mucho estos días, y es como, es que yo solita no voy a lograr nada, o sea, no me puedo creer que yo soy capaz de yo ser casta. Pues no, eso no lo voy a lograr yo sola. Hay un cuentico de unas monjitas que vivían todas en un seminario, pues todas eran monjitas y todas eran mujeres, y pues no habían lesbianas, y pues vivieron toda su vida y se condenaron todas. Y entonces como que pues después de contar ese cuentico, le decían como usted, ¿por qué cree que se condenaron? Entonces como que todo el mundo ponía a pensar como cuál fue el pecado en el que cayeron. Y el pecado era que habían caído en la soberbia por ser castas. Entonces yo creo que efectivamente lo primero que hay que hacer para ser casto es ser muy humilde. Saber que pues soy yo y mi miseria, y Dios me ama, y que si yo logro ser casto es por gracia. Y si también fallo, pues Dios me ama y me recibe pues porque igual independientemente Él me ama como yo soy, ¿sí? Entonces creo que la humildad, o sea, la mejor manera la garantía de que esa castidad sí sirve para algo es que haya humildad detrás. Si se vuelve eso como un título que yo levanto y le digo a todo el mundo para luego señalarlos y decirles si ustedes son una basura, no sirve para nada. Tiene que saberse que es un regalo, número uno. Y número dos, yo pienso que finalmente es como el placer, es tu relación con el placer. Y en ese sentido, uno podría pensar todos los pecados, es como, ¿cuál es tu relación con el éxito? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cuál es tu relación con el placer? Si tu relación con el placer es que eres esclavo de él, y que precisamente por eso no te puedes controlar y haces cosas que no debes, sin novio, lo que sea, pues está mal, güey, está mal. Ahora, si tú vives el placer de una manera organizada, en donde es para amar el otro, pues está genial, y eso es lo que quiere Dios. Y yo creo que para vivirlo, porque es muy difícil, porque obviamente es algo que es muy chévere y es algo muy bueno,
hay que pensarlo en términos más grandes. A mí una vez un amigo me preguntaba, oiga, pero usted cómo hace para ser casto? Y obviamente yo sabía que la pregunta tenía que ver como qué hacen con su novia. Entonces, pues Isa ya dijo unas cosas como no, pues no se queden a dormir en la misma cama, no sé, no se cambien el uno enfrente del otro. Y esos son consejos, pero esos son cosas medio obvias. Yo creo que un mejor consejo es decir, ¿quieres ser casto? Lea 60 libros al año. ¿Quiere ser casto? Haga un posgrado. ¿Quiere hacer casto? Trabaje en sus heridas personales. O sea, hay que entender que la castidad no es solo la relación que tienes con la pareja, sino cómo te construyes precisamente pensando en yo tengo que volverme un gran ser humano porque ya va a llegar alguien muy especial y tengo que enamorar y hacer feliz a ese otro ser humano. Y para hacer feliz a ese otro ser humano, pues no es simplemente se va a reducir a lo que yo pueda o no pueda hacer en la cama. Significa qué tengo en la cabeza, cómo estoy de salud, qué planes las puedo invitar, qué conocimiento tengo que le puedo enseñar. Y para eso pues implica una historia de cómo me estoy construyendo yo a mí. Qué cosas tengo para decir, cuál es mi grupo de amigos, qué me gusta hacer, cómo aprovecho mi tiempo libre. O sea, creo que la castidad antes de ser, y sobre todo para los solteros, algo que sea como externo o que simplemente yo vivo en mi día a día con Isa. Porque por ejemplo yo ahorita estoy de viaje, llevo 3 meses en donde pues no hemos compartido mayor tiempo con Isa. Entonces uno diría, no, pues ya, casto, listo, no estoy con Isa, casto. Y es como no, realmente la castidad es cómo yo me vuelvo un excelente hombre para el día de mañana decirle, te puedo divertir, te puedo hacer reír, puedo proveer, puedo aportar, puedo limpiar, sé cómo planchar, o sea, sirvo para todo. Soy un excelente ser humano que te puede hacer feliz en todos los aspectos porque, o sea, emocionalmente, psicológicamente, en las cosas más prácticas, soy responsable, soy capaz. Y yo creo que eso va más allá de, pues, no sé, del ámbito de pareja. Solo Entonces, quiero creo que eso es importante. decir lo lindos. O sea, María es como con una cara enamorada que no puede. Me encanta. Ay, Dios. Dani tiene una cara conflictuada. No, ¿sabes qué? Uy, quiero decir una cosa muy importante, sobre todo esto para las mujeres, y acá voy a ser un poco cruel, excúsenme, pero últimamente he visto mucho esta tendencia que es, y la entiendo de dónde viene que todas las mujeres se dicen a sí mismas, hey, soy un 10, yo tengo que considerarme un 10, y lo entiendo, porque ustedes las mujeres les dan mucho palo, la sociedad todo el tiempo les dice, si no eres así, 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 no vales, ¿cierto? Normalmente cosas que tienen que ver con cómo te ves. Entonces creo que ahí como todo este movimiento de sanemos nuestro corazón y soy un 10 así sea gorda, soy un 10 así tenga el pelo amarillo, azul, morado, tenga 3 ojos, lo que sea, siempre soy un 10. Y eso hasta cierto punto es válido, hasta cierto punto, pero también hay que pensar en qué valor tiene la mujer. O sea, me pasa mucho. O bueno, antes de conocer a Isa, era algo que yo le preguntaba o era algo como que con lo que yo consideraba si entrar en una relación o no. Y era, ¿qué valor tiene esta mujer? ¿Ya? Entonces, bueno, tienes el físico, genial, ¿qué más? ¿Qué estudio? ¿Qué preparación? ¿Cuáles son tus ambiciones en la vida? ¿Cómo estás estructurado? ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? ¿Cuál es tu, no sé, qué servicio social aportas? ¿Cómo te relacionas en sociedad? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Hasta qué tan buena eres escribiendo? O sea, creo que también es importante porque también está como esta otra posición de yo quiero encontrar un hombre que me dé todo y eso es como, no sé, una corriente que últimamente he visto en donde como que se desvía un poco raramente, extrañamente el feminismo, en donde es como yo puedo hacer todo, pero a la vez muchas veces quiero que todo lo hagan por mí porque yo ya soy perfecta y soy un premio y no puedo hacer nada. Creo que esto sí tiene que ser por igual. Tanto el hombre tiene que trabajarse a toda como la mujer tiene que entender que, o sea, sí, es valiosa, pero tiene que, más allá de esas cosas con las que se siente cómoda o segura, esforzarse por trabajarse cada vez más y más. Ya. Sí, creo que está chévere como el tema de ambos ser la mejor versión y eso creo que también Majo lo dijo en la definición de castidad, como que es la herramienta que nos puede ayudar a buscar ser nuestra mejor versión para llegar a compartir eso con otra persona.
Oigan, y no sé, o sea, como que hemos hablado demasiadas cosas. Creo que ahorita que Majo dijiste como te ves muy conflictuada. La verdad es que creo que me dejaron pensando en muchas cosas y creo que también me resolvieron muchas dudas que tenía. Entonces, creo que por primera vez no me siento tan conflictuada. Esto se los digo hoy y no sé si en un mes siga igual, ¿no? Pues porque es difícil. Pero creo que sí ahora ahondamos suficientemente el tema, que creo que es literal lo que buscamos en estos espacios, pero también es lo que se necesita con la castidad, que de verdad es un tema lejano a ser fácil, superficial o simplista. O sea, es algo que de verdad requiere todo esto como para entenderlo, profundizarlo. Precisamente también por eso creo que es tan difícil, porque a la hora en el que esto implica como realmente como una necesidad de entenderlo para poder ponerlo en práctica, porque definitivamente la práctica es muy dura. Creo que ya acá todos lo hemos vivido. Entonces, bueno, yo creo que ya como para ir cerrando, quería un poco, es que no sé ni siquiera cómo retomar todo lo que hablamos, pero creo que una de las cosas que me quedó sonando mucho y la anoté fue algo que dijiste, Juanes, y es: el amor hace que el sufrimiento tenga sentido. Y creo que definitivamente eso sí puede de alguna forma resumir un poco que la castidad busca que ese amor sea tan puro, tan consciente, tan construido, tan trabajado, que haga que todo lo demás sea momentáneo y que sea algo que se pueda superar, incluso como las necesidades o como esos deseos físicos que pueden haber en una pareja. Y eso creo que es algo que me ha gustado mucho es que ni siquiera sé dónde lo leí o lo vi, pero decía como cuando tú sabes que algo va a ser para el resto de la vida, que va a ser eterno, ¿para qué afanarlo? A ver, suena divino. No sé, aplicarlo me ha parecido muy difícil, pero creo que también sí me ha puesto a pensar bastante como el estar como esperando al momento indicado para tener sexo, para vivir la sexualidad con la pareja, muchas veces está como sobreestimado, que eso tiene que pasar antes también. O sea, como que eso es algo que también me he puesto a pensar, porque yo el tema de la sexualidad lo he visto como desde el lado católico, pero también el lado feminista, que es como un poco de reconciliarse con esa culpa que nos han puesto tan específicamente a las mujeres, y también un poco la doble moral, que no lo hablamos acá, pero sí muchas veces hay como como ser muy permisivos con los hombres, pero no lo mismo con las mujeres, y la sexualidad femenina ha sido muy castigada. Pero sí creo que algo que como he revisado mucho en mi cabeza últimamente es que este concepto de tener sexo y sexualidad muy abierta también a veces está sobreestimado, cuando uno en verdad puede llegar a profundizar más estas cosas. Obviamente esa es una percepción que de pronto es más fácil para los católicos, pero también siento que la castidad puede ser una herramienta muy linda para una persona no católica. Ahora, muy difícil, si no es como algo que se puede acompañar con un proceso espiritual. Pero bueno, creo que me alargué, pero mi punto era... Sí, no, solo decir que también ver solo la espera, o sea, como pensar, la espera es hermosa, o sea, es precioso pensar en que estoy esperando para algo, pero yo no quiero que en mi noviazgo con Juanes lo veamos el futuro como fueron 3 años de espera. O sea, fueron 3 años de tantas otras cosas, o sea, 3 años nutridísimos, llenos de experiencias increíbles, de autoconocimiento, 3 años que vamos a guardar por el resto de la vida como únicos, ¿cierto? Como 3 años únicos, y pues reducir también como, no es que tú lo hayas hecho, solo que a veces se hace, como reducir la castidad a espera de eso. Es como, sí, eso es muy chévere, pero es una construcción de tanto más que vamos, o sea, que tenemos y vamos a tener y seguiremos construyendo, ¿cierto? Y que sabemos que ya que, pues cuando nos casemos sí haya sexo, pues tampoco va a ser el centro, porque pues hay tanto más construido. Sí, totalmente. Yo creo que ya ahora sí, para cerrar, conclusión que creo que es de las mayores conclusiones de todos los capítulos de Las Conflictuadas y de la vida católica, espiritualidad católica, todo llega al amor, y es
la castidad al final, ¿qué es? Que podamos amar de forma más profunda a otros, a nosotros mismos, a Dios. Ese es el propósito más profundo que tiene Dios. La castidad no es solo abstención, no es cerrarnos al deseo sexual, no, o sea, al final el mensaje real es ese. Tiene que ser una decisión y algo que busquemos. Si esa es, digamos que la decisión, o sea, para nosotros como católicos, pues de pronto sí. Para personas que no son católicas, de pronto este rollo es muy pesado y dicen como esta gente en qué rollo está, pues sí, o sea, en verdad, o sea, es complicado para nosotros mismos también. Entonces quería también hacer una pequeña aclaración de para nada que nosotros como católicos o algunos católicos queramos la castidad o nos parezca importante, no significa que juzguemos a gente que no quiera la castidad en su vida, para nada, porque es que sí que es algo de una decisión personal, profunda, libre. Entonces eso quería dejarlo como muy muy claro. Y para personas que nos estén escuchando y que tengan estos conflictos, dudas de pronto como Dani, como yo los tenemos, o que también enfrentan retos estando en pareja, como sea, creo que unirse demasiado a Dios y a la oración para poder tener pues esta virtud en la vida y lucharla día a día, minuto a minuto, porque pues no es que eso se supere y ya llegó un escalón y está chuleado el tema por siempre. Entonces, de verdad, gracias a las personas que nos escuchan por conflictuarse en este tema tan complejo con nosotros, y ya saben, muy maluco estar conflictuadas solas.